¿Sos de las personas que no pueden empezar su día sin una taza de café? ¿Te preguntaste alguna vez si tomar café antes de entrenar puede potenciar o no tu rendimiento deportivo? En este video vamos a explorar cómo la cafeína afecta a tu cuerpo durante el ejercicio, respaldándonos como siempre hacemos en este canal en estudios científicos que siempre van a estar debajo en la descripción de este video para que puedas ver un poco más sobre cada tema si te interesa y también para que puedas ver cuáles son las fuentes y entiendas que son fuentes confiables y reales. Y si este tema, el del café, la cafeína, sus efectos y el rendimiento físico te interesa, te aconsejo que te quedes hasta el final de este video, porque también más adelante vamos a ver algunos consejos prácticos para aprovechar al máximo sus beneficios y también veremos cuáles son las dosis recomendadas y los posibles efectos no deseados, especialmente cuando nos excedemos de esas dosis. ¿Qué es la cafeína y cómo funciona? La cafeína es un alcaloide natural, presente en infusiones como el café, el té, la yerba mate, en el cacao también y en otras plantas. Actúa como un estimulante del sistema nervioso central, bloqueando los receptores de adenosina, que es un neurotransmisor que promueve el sueño y reduce nuestra actividad neuronal. De esta forma, la cafeína, al bloquear a la adenosina, reduce nuestras sensaciones de fatiga y aumenta nuestro estado de alerta. Y además de esto, estimula la liberación de adrenalina, preparando nuestro cuerpo para la actividad física. Aunque el café, por supuesto, no es la única fuente de cafeína, la verdad es que sí es la fuente natural por excelencia. Y el café además es rico en antioxidantes, por lo cual es capaz de mejorar nuestro sistema inmune. Además, la temperatura de nuestro cuerpo aumenta por un tiempo breve después de tomar café, ya que la cafeína promueve la termogénesis. Esto hace que aceleremos nuestro metabolismo y como resultado quememos más calorías. Y es por eso también que la cafeína es un buen aliado para las personas que buscan bajar de peso corporal. También el café aumenta temporalmente la presión arterial y esto es algo negativo, por supuesto, para las personas que sufren de hipertensión, ya que la cafeína causa que el corazón lata más rápidamente y se contraigan los vasos sanguíneos. Y esta es la razón principal por la que ciertas personas suelen sentir palpitaciones si el café que están tomando es muy fuerte. No obstante, si tu presión arterial está en el rango normal, está comprobado que esta infusión también puede tener beneficios para tu corazón. Al mismo tiempo, la cafeína dilata los bronquios de los pulmones y esto quiere decir que relaja los músculos de tus tubos bronquiales y facilita así la respiración. Y si sos de las personas que necesitan ir al baño después de tomar café, la respuesta está en que la cafeína estimula las funciones renales y con ello nuestros riñones producen más orina. Beneficios de tomar café antes del ejercicio. Y aclarado todo esto, veamos ahora si es verdad o no que hay beneficios en tomar café antes de hacer ejercicio. Y la respuesta es afirmativa. Hay beneficios comprobados científicamente. Enumeremos ahora los principales. 1. Mejora del rendimiento en ejercicios de resistencia. Hay diversos estudios que han demostrado que la ingesta de cafeína antes del ejercicio puede aumentar la resistencia y el rendimiento en actividades como correr o andar en bicicleta. Por ejemplo, esta investigación encontró mejoras significativas en la resistencia de atletas que consumieron cafeína antes de entrenar. 2. Aumento de la oxidación de grasas. También está comprobado que la cafeína puede ayudarnos a aumentar la oxidación de grasas durante el ejercicio, lo que significa que nuestro cuerpo va a utilizar más grasas como fuente de energía. Y esto lógicamente es especialmente beneficioso en deportes de resistencia, ya que nos ayuda a conservar las reservas de glucógeno muscular y hepático para así retrasar la aparición de fatiga. 3. Mejora de la fuerza y la potencia muscular. Aunque hay que decir que los efectos de la cafeína en la fuerza muscular son menos consistentes, hay algunos estudios que sugieren que se puede mejorar la fuerza y la potencia en ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo, esta investigación encontró que una dosis de 2 miligramos por cada kilo de peso corporal de cafeína mejoró la fuerza de piernas en comparación con otro grupo de personas estudiadas que utilizaron placebo. 4. Reducción de la percepción del esfuerzo.
Y sí, la cafeína también es capaz de ayudarnos a disminuir la percepción de esfuerzo que estamos haciendo durante el ejercicio, lo que nos permite entrenar más intensamente o durante más tiempo. Y esto se debe a su efecto estimulante en nuestro sistema nervioso central, que puede hacer que el ejercicio se sienta menos agotador. 5. Mejora del estado de ánimo y la concentración. Además de sus efectos físicos, la cafeína también puede ayudarnos a mejorar el estado de ánimo y la concentración, lo que puede ser beneficioso durante nuestros entrenamientos. Este estudio encontró que los corredores que consumieron cafeína antes de entrenar experimentaron una mayor liberación de dopamina después del ejercicio, lo que contribuyó a una mayor sensación de bienestar. ¿Cuál es la dosis recomendada y el mejor momento para tomarlo? Primero hay que aclarar que las dosis efectivas de cafeína varían según cada individuo, pero generalmente se recomienda consumir entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y en cuanto al tiempo, esta ingesta debería ser aproximadamente entre 30 y 60 minutos antes del ejercicio. Eso sí, por esto de que cada persona es un mundo, es importante comenzar con dosis más bajas para ir evaluando individualmente la tolerancia. ¿Cuánta cafeína tiene una taza de café? Y tal vez ahora te preguntes cómo llegás a ingerir esas cantidades, cuánto es mucho, cuánto es poco, qué cantidades de cafeína hay, por ejemplo, en el café. Y lo cierto es que hoy por hoy la forma más práctica, segura y hasta me atrevo a decir económica de consumir cafeína en esas cantidades es a través de cápsulas de cafeína, que dependiendo de la marca suelen contener en promedio 200 miligramos por cada dosis, es decir, con una dosis y media o a lo sumo dos, estarías cubriendo esa necesidad. Otra manera actualmente habitual es mediante geles energéticos con cafeína. Hoy prácticamente todas las marcas tienen opciones de geles con y sin cafeína. Y en este caso fíjate bien en los envases cuánta cafeína trae cada uno, porque la verdad que esto es un mundo. Cada marca varía generalmente entre 50 y 100 miligramos de cafeína en promedio por cada gel, pero como te digo, cada una es diferente. Y si no querés recurrir a suplementos y querés aportar a tu organismo cafeína de una forma más natural, podés hacerlo mediante infusiones. De ellas, la que más contiene cafeína es el café, pero cuidado ahí porque es bastante difícil de saber cuánta cafeína estás ingiriendo, ya que la cantidad va a variar dependiendo del tipo de grano, de la forma de preparación y del tamaño de la taza. Pero en promedio una taza de café contiene entre 80 y 150 miligramos de cafeína. Precauciones y efectos secundarios. Aunque la cafeína puede ser beneficiosa para nuestro rendimiento deportivo, físico e intelectual, también puede causar efectos secundarios en algunas personas, como por ejemplo insomnio, nerviosismo, aumento de la frecuencia cardíaca y problemas gastrointestinales. Además, el consumo excesivo de cafeína puede llevar a una sobredosis cuyos síntomas incluyen la dificultad respiratoria, agitación, convulsiones y latidos cardíacos irregulares. Por lo tanto, es importante no excedernos nunca en los 450 miligramos de cafeína al día, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiénes no deberían tomar cafeína antes de entrenar? Como vimos hasta acá, la cafeína claramente puede ser una aliada para muchos deportistas, sin embargo no es apta para todo el mundo. Existen condiciones médicas en las que el consumo de cafeína debe ser evitado o al menos consultado previamente con un profesional de la salud. 1. Personas con hipertensión arterial o enfermedades cardíacas. La cafeína puede elevar temporalmente la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca, lo que podría ser riesgoso para personas que padecen estas condiciones. 2. Personas con ansiedad o trastornos del sueño. Al ser un estimulante puede agravar la ansiedad, generar nerviosismo o dificultar el descanso nocturno, especialmente cuando se la consume por la tarde o noche. 3. Personas con trastornos gastrointestinales. El café también puede irritar la mucosa gástrica, empeorando los síntomas en estos casos. 4. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Si bien en estos casos no está prohibido, la cantidad debe ser controlada y generalmente se recomienda un máximo de 200 miligramos al día, que sería en promedio lo equivalente a una taza grande de café, y siempre bajo supervisación médica. 5. Personas con sensibilidad o intolerancia a la cafeína.
También existen personas que metabolizan más lentamente la cafeína, lo que provoca efectos secundarios, inclusive con dosis bajas. En estos casos, lo ideal es evitarla o al menos reducir al mínimo su consumo. Conclusiones. Tomar café antes de hacer ejercicio puede ofrecernos varios beneficios, como mejorar el rendimiento en los deportes de resistencia, aumentar la oxidación de grasas, mejorar la fuerza y la potencia muscular, reducir la percepción del esfuerzo y mejorar el estado de ánimo y concentración. Sin embargo, hay que consumirlo con moderación y estar muy atentos ante posibles efectos secundarios. Y ahora, si llegaste hasta acá, es tu turno. Te invito a que dejes un comentario aquí debajo. ¿Has probado alguna vez tomar café antes de entrenar? Compartí tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenidos sobre vida activa y rendimiento físico. Y también, por supuesto, déjale tu me gusta a este video si es que te gustó. Nos vemos en el próximo. Para el que falta poco, abrazo de Finisher para todos.